Hoy quiero hablarte de una preventa de departamentos que por ubicación, número de unidades y precio no va a durar mucho tiempo disponible. Es un proyecto boutique ubicado en la calle 68 con avenida 10 en la zona de la colonia Luis Donaldo Colosio, a solo 2 calles del acceso público al mar en Playa del Carmen. Es una zona que está creciendo pero que todavía conserva esa esencia local que muchos buscan cuando piensan en Playa del Carmen. Y lo más interesante es que esta preventa empieza desde los 2.511.000 pesos en departamentos de una recámara. Los precios, chicos, son sujetos a disponibilidad. Inversionistas, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo video en el canal de YouTube. Mi nombre es Osvaldo Ortega, asesor inmobiliario matriculado en el estado de Quintana Roo. Y el día de hoy te voy a presentar, te voy a platicar de un proyecto que está en preconstrucción y que nos ha llamado mucho la atención por diferentes factores. Te voy a platicar un poco de él y te voy a mostrar la zona, cómo luce alrededor de este proyecto que está del lado del mar, que está a solamente 2 calles de uno de los accesos públicos que se tiene en la ciudad de Playa del Carmen y que nosotros consideramos un proyecto boutique por el número de unidades que vas a tener, que solamente van a ser 23 más 3 locales comerciales. La verdad es que ese proyecto con ese número de unidades llama mucho la atención por muchas cosas que nosotros hemos platicado en el canal, y te voy a dar algunos highlights antes de poder avanzar a lo que es la zona, antes de que puedas conocer las características. El primer punto que deben de saber es el número de unidades que tiene, que solamente son 23, y esto significa menos unidades, mayor exclusividad, y al momento de que se oferte en tema de rentas vacacionales competirás con menos personas. Otro de los puntos que nos llama mucho la atención y que también lo deben de considerar es el tema de la ubicación estratégica que tiene, que solamente estás a unos pasos del mar, o decirte a 2 calles del mar, porque estás sobre la calle 68 y el acceso para la playa en esta zona de Playa del Carmen es la calle 72. Vamos por 2 calles, significa calle 68, calle 70, calle 72, solamente 2 calles al acceso público, que eso también es importante, acceso público a la playa en Playa del Carmen. Otro punto es la zona emergente, que es la zona de la colonia Luis Donaldo Colosio. Sigue siendo el centro y sigues estando del lado del mar. Esos son puntos que muchas personas, cuando nos han preguntado en el canal o en la página web, nos buscan o nos piden propiedades, departamentos cerca del mar. Chicos, esta zona, eso es lo que está ofreciendo por los precios que mencioné al principio del video, desde los 2.511.000 pesos en departamentos de una recámara, que es por debajo del promedio que se tiene actualmente en Playa del Carmen, del lado de la zona más turística. Sin embargo, esa proyección que te da esta zona también lo puede ofrecer con un valor más bajo, pero que lo tomes y que lo decimos en el canal. Esto es a largo plazo, así que importante que sepan el precio también. Otro punto también importante sobre este proyecto es el tema del desarrollador. El desarrollador es un desarrollador con vasta experiencia. El desarrollador ya ha entregado proyectos en esta zona de Playa del Carmen, por lo tanto también puedes conocer lo que ha hecho o tener esa certeza de que esta persona, este desarrollador, este constructor está haciendo las cosas bien. Así que ese es un punto también que la gente pregunta antes de poder tomar o construir o comprar una propiedad. No construir, comprar una propiedad. ¿Cuál es la certeza y qué ha hecho el desarrollador previamente? Otro punto que también nos llama la atención es el tema de las tipologías. No va a haber estudios. Poco a poco algunos desarrolladores se están dando cuenta que el tema de los estudios, de alguna forma ya hay mucha oferta de estudios y se busca también tener espacios más amplios y divididos. En este caso, one bedroom, 2 recámaras. Tienes esas dos opciones. El precio que escucharon al inicio del video es con la tipología más pequeña, que serían 43 metros cuadrados, y un 2 recámaras desde 57 metros cuadrados. Eso para que también, si necesitan la información detallada y completa, déjenme un mensaje y nos contactamos con ustedes para que puedan conocer este proyecto. Y ojo, es importante, proyectos así que llegan como con un ángel particular, suelen moverse muy rápido en el tema de ventas. Por lo tanto, si en el momento que tú veas este video quieres revisar la disponibilidad, pueden suceder dos cosas: que ya se haya vendido por completo, o que ya haya sujeto o que ya haya cambios en los precios que se vayan a tener de este proyecto aquí en esta zona de Playa del Carmen. Por lo tanto, sí es importante que, si a ti te interesa, nos dejes un mensaje para que podamos platicar contigo sobre esta opción, o particularmente cuál es el tipo de propiedad que tú estás buscando en Playa del Carmen.
Un punto importante también para revisar el tema del mantenimiento es el tema de qué amenidades es las que te está ofreciendo este proyecto. Este proyecto te ofrece rooftop con vista al mar, que definitivamente sí la vas a tener por los niveles que tiene el edificio y la distancia que tienes al mar, que literalmente en línea recta estamos hablando que son aproximadamente unos 300 metros, por lo tanto estás muy cercano a lo que es el mar aquí en Playa del Carmen. Infinity Pool, área wellness, que también son amenidades que la gente y los turistas están solicitando, lobby con recepción y seguridad y gimnasio equipado. Hay muchas personas que nos ha pasado últimamente que nos han pedido que los condominios sí manejen algo donde puedan hacer ejercicio, no solamente salir a caminar o tener gimnasios alrededor, que sí cuente el proyecto con gimnasio, por lo tanto aquí sí lo vas a tener. Ahora, un punto importante que deben de entender, ¿para quién no es este proyecto? Este proyecto no es para alguien que quiera mudarse mañana, porque es una preconstrucción, es una preventa con entrega a febrero de 2027, por lo tanto tenemos aproximadamente 12 meses para poder terminar este proyecto. Algo también que muchas personas buscan y que quieren revisar antes de poder invertir es el tema de cuál es el avance de obra que tiene este proyecto. Actualmente el avance de obra que tiene este proyecto solamente es la limpieza del terreno, el impacto que ya tiene el terreno, eso es lo que se tiene en este momento. Es una preventa muy temprana y es donde mayor ventaja le puede sacar al precio de preconstrucción. Por lo tanto, si alguien dice, no, es que yo quiero ver el departamento muestra, no, es que yo quiero ver que ya el edificio esté alzado, definitivamente esta opción la tienes que descartar, porque a este momento actual, que es marzo 2026, es limpieza del terreno y por las características y cronografía de construcción apenas se va a iniciar la construcción, el alzar el edificio. Por lo tanto, sí son puntos que deben de conocer antes de que quieran invertir no solamente en este proyecto, sino proyectos en preconstrucción. Y como último punto, chicos, les dejo este dato, que es algo que también personas que ya tienen experiencia invirtiendo en bienes raíces en este modelo de preconstrucción nos dicen. Es para quien entiende el crecimiento de la zona y quiere entrar antes de que los precios se ajusten. Cuando decimos se ajusten es que va a venir el crecimiento hacia esta zona, vendrán más opciones de productos verticales, de departamentos y habrá un ajuste, habrá un aumento, habrá un incremento en los precios. Por lo tanto, eso se debe de considerar. Si tú estás dispuesto a poder tener esa alza para poder tener esa ganancia en esta curva de plusvalía que tiene al momento de que está en el estatus que está el proyecto, definitivamente tienes que revisar este proyecto.